Buenas tardes amigos, ¿qué tal? Les doy un saludo en esta tarde y damos gracias por la oportunidad que el Señor nos concede de, ¿verdad? Poner una palabra fresca, inspirada por el Señor en esta tarde. Y pues saludamos a todas las personas que se puedan ir conectando. Quisiéramos en esta tarde hacer una oración antes de comenzar para que el Señor dirija y sea el que fluya con esta palabra a través de todos los que estén escuchando en esta hora. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias por este tiempo que nos ha tocado vivir, porque en ti confiamos, sabemos que tú no nos has abandonado, que tú no nos has dejado, Señor. Padre, que en este tiempo eres tú, Señor Jesús, el que hace en nosotros la forma perfecta, Señor, en tu Hijo amado. Eres tú, Señor, el que hace una operación interna en cada uno de nosotros. Eres tú el que hace una operación espiritual, Señor, para que nosotros nos parezcamos más a ti, para que nosotros, Señor, podamos estar afinados en el Espíritu para cumplir el propósito que tú tienes para cada uno de nosotros. Señor, te damos gracias porque tú eres el que hace todo esto posible en el nombre de tu Hijo amado. Amén. Amados, en esta tarde quiero compartir una palabra, ¿verdad? Dentro de la serie que estamos compartiendo, Cultura Celestial. Hace unos días el Señor estaba, ¿verdad?, inspirando mi vida con una porción de las Escrituras en la primera carta a la iglesia de Corinto, ¿verdad? En los Corintios, en el capítulo 15, vamos a leer desde el 35 en adelante. Dice así la palabra del Señor: algunos de ustedes se preguntará que cómo resucitan los muertos y con qué cuerpo vienen. Quiero, ¿verdad?, que usted se fije de entrada que el apóstol Pablo está hablando en este instante que nosotros, ¿verdad?, algunos de la iglesia se estaban preguntando cómo resucitan los muertos y con qué cuerpo vienen. Pero es interesante que si el apóstol Pablo está hablando de las personas cuando mueren físicamente, ¿por qué él usa la frase cómo resucitan los muertos y con qué cuerpo vienen? Si se fijan, el apóstol Pablo se está refiriendo a cuando nosotros como hijos de Dios nacemos espiritualmente en Cristo. Es decir, con qué cuerpo vienen, porque el apóstol Pablo está partiendo de la premisa que los muertos resucitan espiritualmente aquí en la tierra. Entonces, en esta primera instancia, yo quiero que ustedes se den cuenta que por esta razón el apóstol Pablo utiliza la palabra con qué cuerpo vienen, no está diciendo con qué cuerpo van. Es decir, porque si nosotros miramos la perspectiva de las Escrituras y la perspectiva espiritual de Cristo, Cristo siempre nos habla de un nuevo nacimiento que ocurre aquí en la tierra, que ocurre desde que nosotros estamos en el ámbito terrestre. Pero vamos a ver entonces cómo considera el Señor el cuerpo del creyente o el cuerpo de aquel que nace de nuevo y cómo lo diferencia de los cuerpos que no tienen a Cristo. Dice: insensato, la semilla que siembras no llega a tener vida a menos que antes muera. Es decir, todo lo que nosotros hacemos en el ámbito terrestre, todo lo que nosotros hacemos mientras estamos en vida en la tierra, es como una semilla que nosotros sembramos.
Es decir, y nadie, en otras palabras, está hablando el apóstol Pablo, llega a tener vida a menos que muera primero. Es decir, él se está refiriendo a esta vida espiritual de nosotros. Cuando nosotros dejamos de ser personas que estamos en las tinieblas y comenzamos a entrar en la luz de Cristo. Nosotros cambiamos de una dimensión a otra, pero Él nos está dejando claro que todo lo que nosotros hacemos en nuestra vida es una semilla que se siembra. Dice, y cuando tú siembras, no siembras el cuerpo que ha de ser. Cuando tú siembras, quiero que vuelvan a comprender esto otra vez. Dice, cuando tú siembras, no siembras el cuerpo que ha de ser, sino la semilla desnuda, de trigo o de cebada o de cualquier otra semilla. En este pasaje el Señor nos está refiriendo a que nuestro nacimiento en la vida espiritual en Cristo, amados, es por pasos, es por dimensiones de crecimiento. Entonces nos está diciendo que lo que nosotros sembramos en el momento no es lo que ha de ser en sí. Es decir, nosotros comenzamos aún en el camino espiritual o en el camino de la fe, haciendo cosas o acercándonos a ser semejantes a Cristo, pero nos dice todo lo que nosotros comenzamos a hacer en realidad no es lo que ha de ser. Es decir, fíjese que en todo momento el apóstol Pablo está dejándonos saber que este nacimiento espiritual, que esta vida espiritual, que Cristo es el que va dando la forma a nosotros. Es decir, nosotros no nos damos la forma a nosotros mismos. Es el Señor mismo que hace esta operación en nosotros. Es decir, es el Señor mismo que hace esta intervención. Cuando nosotros nacimos físicamente, no fue, para que usted entienda, no fue una intención nuestra nacer. Nosotros no pedimos nacer. Nosotros, por intervención de dos personas que se amaban, vinimos a la existencia. De esto se trata, es decir, la vida de Cristo, que es una vida espiritual que comienza en nosotros, en realidad es un milagro. Es Dios el que va poniendo en nosotros este entendimiento, es Dios el que va abriendo en nosotros, en el velo de nuestro entendimiento espiritual, lo que tiene que ser en nuestra vida. Es decir, son palabras nacidas en Cristo y no en nosotros las que nos dan la forma que Dios quiere. No son palabras en nosotros, no son palabras lógicas escogidas por nosotros, sino es como un fluir de Dios, y a la medida que nosotros permitimos que esas palabras fluyan, esas mismas palabras son las que nos van dando forma a nosotros y nos van haciendo crecer en la vida de Cristo. Entonces, en este sentido, el Señor revela distintas dimensiones, es decir, la semilla desnuda, es decir, cuando nosotros nacemos como un feto, como un bebé, como, vamos a decirlo aún más allá, como un embrión, que significaría cuando nosotros estamos en el vientre de nuestra madre, que sencillamente somos una semillita allí, una pequeña semilla. Eso no dice lo que nosotros vamos a hacer. En ninguno, ni en los cuerpos terrenales, ni en los cuerpos celestiales. De ahí no dice nada. Porque es como decir, tanto los que tienen un cuerpo que están en tinieblas como los que tienen un cuerpo celestial, Dios los hizo nacer. ¿Me entiende? Entonces, es preciso entender que esa semilla desnuda no significa nada, ¿verdad?
Y fíjese que el Señor refleja que hay distintos estados de ese crecimiento espiritual. Nos habla de trigo, nos habla de cebada o de cualquier otra semilla. Es decir, obviamente para la mente humana, en términos físicos y en términos externos, tal vez para nosotros una semilla de cebada, ¿verdad? Es más importante que una semilla de otra planta, y a nuestra lógica humana podemos, a nuestro parecer, decir, bueno, porque esta es más importante, porque esta es de alimento, o aquella es de sombra, o aquella es una planta decorativa. Pero para Dios, es decir, la semilla desnuda, la semilla allí como un feto, no expresa cuál es el propósito aún. No expresa cuál es el propósito. Pero Dios, sigue el verso 38, le da un cuerpo como a Él le place, y a cada semilla su propio cuerpo. Es decir, el mismo Dios que hizo plantas que son solamente de sombra, el mismo Dios que hizo plantas que son solamente decorativas, el mismo Dios que hizo plantas que son de frutos, ¿verdad? Para que nosotros nos podamos alimentar, es el que le da el propósito a cada planta y a cada semilla. Es decir, para cada planta, si nosotros lo pensamos, si nosotros lo entendemos de manera espiritual, cada persona tiene un propósito dentro de la expresión de Cristo, dentro de el Cristo que Dios quiere expresar en la tierra, tiene un propósito distinto. Cada persona tiene un propósito distinto, y no significa que ese propósito está ajeno a la imagen de Dios, sino que dentro de Dios, como dice el apóstol Pablo en otras instancias, no todos son oídos, no todos son ojos, no todos son boca, no todos son nariz, pero todos están en el mismo cuerpo. Es decir, hay diversidad dentro de expresar a Cristo, dentro de nosotros poder manifestar al Hijo de Dios. Cada uno va a dar o a expresar algo de la vida, algo de ese alguien de la vida de Dios, uno de sus miembros, uno de sus órganos, de manera que en la generación que nos ha tocado vivir sea entendible cómo Cristo es en ese órgano, cómo Cristo es en sus ojos, cómo Cristo es en su nariz, cómo Cristo es en su boca, cómo Cristo es en sus oídos. Pero entonces nosotros tenemos que expresar esa verdad con nuestra vida. Si a nosotros nos tocó ser oídos, nosotros tenemos que reflejar de la manera más entendible para esta generación cómo oye Cristo. ¿Qué es lo que le interesa escuchar a Cristo? Es decir, Él es la misma palabra, Él es la sustancia misma de lo que nosotros estamos compartiendo, que no es una cosa, sino es una persona. El ser de Dios, un ser vivo. Y en realidad la fuente de todos los seres que existen, pero especialmente los que son su cuerpo. Dios está interesado en que nosotros podemos expresar su vida de la manera correcta, pero eso es no con un esfuerzo propio, sino es Dios que va causando en nosotros el milagro del crecimiento espiritual. Entonces sigue diciendo la Escritura, porque no toda carne es igual, ya que una es la carne de los hombres, otra la de las bestias, otra la de las aves y otra la de los peces. Si nos fijamos, amados, la carta del apóstol Pablo continúa en este tema espiritualmente, dando a entender que
aún en las personas que están en la carne, que no le pertenecen a Cristo, las personas que están en tinieblas, aún hay distintas clases de carne. Y así también sucesivamente, dice, una es la carne de hombres, otra la carne de bestias, otra la de las aves y otra la de los peces. Pero para nosotros poder entender este pasaje, nosotros tenemos que entender cómo en la escritura, en distintos momentos, se utiliza esta frase, ¿verdad? Como en Romanos capítulo 1, la escritura nos expresa que los hombres cambiaron la imagen del Dios corruptible por la imagen corruptible de aves, de cuadrúpedos que son bestias y de reptiles. Entonces nosotros tenemos que entender que en el ámbito espiritual y en el ámbito de las tinieblas, Dios ve que aún en el ámbito de las tinieblas, las personas que están en tinieblas, no todos son parte del liderazgo de la humanidad, no otros son servidores de ese sistema y unos son líderes en ese sistema. Y así también, como es en la luz, es también en las tinieblas. ¿Me entiende? Entonces, en el ámbito de tinieblas, algunos son hombres porque algunos tienen el liderazgo en ese ámbito. Pero otros son bestias porque otros están al servicio de ese sistema. Y otros son reptiles porque otros están detrás del sistema operando, influyendo. Es decir, pero todos tienen un lugar en ese ámbito. Y así también es en el ámbito de la luz. Hay gente que tienen el liderazgo en el ámbito de la luz, otros que solamente son siervos y otros que Dios los utiliza en momentos y en temporadas específicas para influir detrás de escena. Es decir, Dios a través de la historia ha utilizado reyes para sus propósitos, ha utilizado personas que tal vez no son apreciadas por la sociedad, profetas como Isaías, como Jeremías, que fueron grandemente, tuvieron que sufrir para llevar la verdad a un sistema que estaba alejado de Dios. Y así sucesivamente, amados, nosotros tenemos que entender que todos somos hijos de Dios, pero todos tenemos una asignación dada por Dios, todos tenemos una expresión de Cristo. Y entonces nuestra tarea no consiste en solamente como hijos de Dios ocupar un espacio, sino que nosotros podamos llegar a completar nuestra asignación como hijos de Dios. Es decir, en esta etapa del crecimiento espiritual, Dios nos ha señalado, Dios nos ha trazado un camino con una asignación, y esa asignación suprema para todos es expresar al Hijo de Dios. Pero todos lo vamos a expresar de una manera diferente según el lugar que Él nos ha asignado dentro de su cuerpo. Entonces es así que sigue diciendo la Escritura, el apóstol, que hay cuerpos celestiales y hay cuerpos terrenales. Pero una clase de gloria es la de los celestiales y otra la de los terrenales. Y aquí es el verso clave de todo este contexto de la carta. Es lo que quiero resaltar en esta tarde. Porque el Señor me llevó a buscar el significado de esta palabra gloria en su original. Y el significado de gloria, mire, en esta palabra viene de una palabra hebrea que en el griego utilizaron la palabra doxa, ¿verdad? Como algo muy aparente. Es decir,
es algo muy aparente de los cuerpos, tanto terrenales como celestiales. Pero nos dice que esta palabra doxa viene de una raíz de la palabra doqueo, y es un verbo, y este verbo dice que en ciertos tiempos en realidad lo que significa es pensar. Es decir, la raíz de esta palabra en este pasaje de doxa, la raíz de doxa significa pensar, pero dice en la implementación este verbo denota el parecer. Entonces, dice que este parecer puede ser verdadero o incierto. Así como nos está hablando el pasaje que hay cuerpos celestiales y hay cuerpos terrenales. Es decir, nosotros tenemos que entender que cuando nos está hablando de los cuerpos terrenales, nos está hablando de personas que no están con la luz de Cristo. Y los cuerpos terrenales, lo que nos está explicando es que también tienen una gloria que en un momento dado puede ser incierta. Y nos está hablando también de los cuerpos celestiales, que son los que tienen un parecer correcto o tienen un parecer verdadero. Como también esa palabra, además de pensar, significa imaginar, significa parecer bien, significa considerar, significa creer, significa tener una reputación y significa parecer. Entonces, fíjese que nos dice, o sea, que en complemento también viene de otra palabra que es deignuo, que significa mostrar, declarar y manifestar. Es decir, dentro del significado completo de la palabra gloria en este pasaje, cada cuerpo tiene una imagen que expresa de manera distinta. Cada cuerpo tiene una imagen, cada cuerpo tiene un parecer, cada cuerpo tiene un pensar que se declara, que se manifiesta de una manera distinta. Es decir, entonces cuando nosotros vemos un cuerpo, por decir así, brillante, como el sol, como la luna, las escrituras nos expresan que cada uno de estos cuerpos tiene una luz propia. Esto es lo que nos está diciendo el pasaje, es decir, cada cuerpo es distinto en la luz o en las tinieblas, depende de lo que posea, y depende de lo que posea nos expresa una verdad, nos expresa un pensar, nos expresa una imagen. Entonces, en la base de la implementación que tienen cuerpos terrenales y cuerpos celestiales, es donde nosotros entendemos que hay seres que son de Dios y seres que son del mundo. Es decir, estamos hablando de personas. Hay personas que son de Dios y hay personas que son del mundo. Significa que todos poseemos, mire, una consideración mental, un enfoque de pensamiento. Tenemos una imagen que es a lo que nuestra vida está proyectada, a lo que nuestra vida está agendada. Y en términos específicos de lo que pensamos, de lo que creemos, de nuestro parecer bien o mal sobre un asunto, y esto es mostrado, esto es declarado, esto es manifestado a los demás por lo que nosotros expresamos y lo que proyectamos. Entonces, en este pasaje, el Señor nos está hablando que lo que se expresa en este contexto son los dos lados espirituales de la vida del hombre, a los que se proyecta el hombre según si tiene la presencia de la luz de Dios o la ausencia de la luz de Dios. Es decir, si están en tinieblas en sí mismos. Amados,
hay que entender un principio espiritual en todo esto que estamos explicando, que a partir de la base que nos revela las Escrituras, la luz que sus hijos son llamados a proyectar es la luz que está en Cristo. No es la luz de otro ser, no es la luz de Lucifer, no es la luz que el mundo habla, es la luz que está en Cristo, es la luz que está en el Mesías. Y esa es la verdadera luz que se expresa en este mundo. Pero entendemos también un principio poderoso en este sentido, que las Escrituras nos dicen que las personas que están en tinieblas en realidad poseen un egocentrismo humano. Es decir, toda su vida está proyectada por lo que yo puedo hacer, por lo que yo hago con mi fuerza, pero no está proyectado en la manera y en la forma en que es Cristo, es que expresa la vida a través de nosotros. Es Cristo mismo llevando a cabo esa vida, esa luz a través de nosotros. Entonces, es así que nosotros podemos encontrar personas en la vida que pueden decir o que pueden saber o expresar ciertas cosas, y aún en ese aspecto, en ese ámbito, solamente su propósito y su intención es exaltarse ellos mismos, es decir, cuán buenos son, es decir, que su bondad proviene de lo que ellos pueden hacer, que su bondad o lo que ellos pueden ser en Dios proviene de su propio esfuerzo, de su esfuerzo humano, lo que proyecta un egocentrismo en sus vidas, pero no es centrado en Cristo. Amados, por eso es que en las Escrituras vemos un principio que tal vez vemos que Dios señaló personas para llevar a cabo a sus propósitos que estaban llenos de debilidades, que estaban llenos de errores, y aún así la Escritura deja ver estas personas llenas de errores y llenas de debilidades para expresar que en Cristo es que estaba su fuerza, que en Cristo es que estaba el poder sobre su debilidad, no en ellos mismos, no estaba en lo que ellos podían hacer. Toda su gloria, es decir, expresaba que solamente Cristo era el que los había llevado donde los había llevado. Solamente Dios es el que los había exaltado. Solamente Dios es el que los había establecido en la posición donde estaban. Pero precisamente ellos conocían esto y no se jactaban de eso. No nos jactaban, sino andaban en realidad solo por la misericordia y la gracia de Dios. Y esta es la posición en la que Dios a nosotros nos llama, de nosotros caminar por la vida posicionados en la misericordia y en la gracia de Dios, no en lo que en nuestro poderío humano, en lo que nosotros podemos hacer, en lo que nosotros podamos expresar. La inteligencia no proviene de nosotros, la inteligencia proviene del que está en nosotros, que es Cristo el Señor. La sabiduría no proviene de nosotros, la sabiduría proviene de Cristo. Pero Cristo quiere exaltarse y Cristo quiere dejar claro la proyección de este principio, que solamente Dios es el que nos da el crecimiento espiritual. El crecimiento espiritual no es algo que nosotros mismos nos podemos dar a nosotros mismos. El crecimiento va de la mano cuando Dios nos señala a una asignación, y aún siendo gente débil, aún siendo gente vulnerable, aún siendo gente con debilidades, podemos responder al llamado de Dios. Pero la perfección no se encuentra por lo que yo pueda hacer, sino la perfección se encuentra que cuando yo respondo al compromiso que Dios me ha llamado, es Él el que me perfecciona.
es el que me somete. Es decir, por eso es que nosotros podemos ver a tantos hombres que sabían cuál era el propósito de Dios en el Mesías, que el Mesías era el que les daba el crecimiento, que ellos, obedeciendo a esa voz del Dios incorruptible que los llamó, aun cuando ellos no lo conocían completamente, pero ellos obedecieron a ese llamado. Dios fue el que fue perfeccionándolos. ¿Me entiende? Por eso es que aún nosotros vemos puntos como la predicación de las buenas noticias del reino a las que Dios nos ha llamado, que no están basadas en lo que nosotros pudimos lograr, están basados en que alguien pudo recibir el llamado de Dios y obedecer para hacer fluir su palabra. Pero Dios mismo es el que nos somete a procesos donde Él nos va a dar la forma. Pero la religión nos ha dicho, no, que cuando tú seas perfeccionado, entonces comienza a predicar, o cuando tú estés bien. No, pero Dios solamente se reveló a la mujer samaritana en el pozo y le cambió la perspectiva de su pensamiento en un punto. Dios no le dio un tiempo determinado. Dios le dijo a ella, ve y dile a los tuyos que el Mesías se te ha aparecido, que este fue del que hablaron los profetas. Es decir, Dios está interesado en darse a conocer, y en la medida en que nosotros respondamos a nuestra asignación, es Él el que nos perfecciona. Es Él el que nos da la forma correcta en este camino. Pero por todas las cosas, mire, cada cosa que pueda aparecerte en el camino para que tú te resbales, no abandones tu lugar en Cristo. No abandones tu posición. Mantente creyendo, mantente confiado. Y acepta el reto, acepta el desafío de la asignación como hijo de Dios, que es proyectar la luz propia de Cristo que Él ha puesto en ti. Comienza a dar la luz que Cristo ha puesto en ti. Comienza a emitir esa luz. Comienza a dar a conocer ese mensaje de la luz que Cristo ha puesto en ti. Donde quiera que Dios te haya llamado a brillar. Si es en la empresa, si es en la sociedad, si es con los tuyos, en tu familia. Pero este es el momento que, aunque sea en el grupo que Dios te ha llamado, sean pocos o sean muchos, allí comienza a expresar la luz de Cristo. Dios, a todos tenemos un llamado supremo de expresar al Hijo, donde quiera que sea nuestro oficio o profesión, o a través del cual Cristo quiere brillar y darse a conocer. Dios te asocia a las personas con las que Él quiere y con las que Él sabe que tú puedes dar a conocer su luz. Y tú hablas el lenguaje de las personas en ese oficio o en esa profesión que Dios te ha dado. Dios te ha dado la capacidad, el lenguaje, para tú llegar a través de tu oficio a esas determinadas personas que Dios ha puesto que pasen por tu vida. Entonces es preciso que nosotros entendamos en este aspecto que el cuerpo que somos, terrenal o celestial, depende de qué imagen estamos vestidos. Yo quiero que avancemos unos versículos más adelante dentro de este pasaje, los versículos del 45 en adelante. Mire lo que dice: así también está escrito, el primer hombre, ve de lo que está hablando, Adán, llegó a ser un alma viviente. Tu verdadero origen no es
lo que la gente ha dicho o lo que el sistema te ha dicho. No es el género. Tu verdadero origen es en Dios. Y lo que nos dice la Escritura es que el hombre llegó a ser un alma viviente. Es decir, no fue el primer lugar espiritual en el cual Dios nos estableció, sino que el hombre paulatinamente llegó, se convirtió en un alma viviente. Nos dice este pasaje en el original. Pero dice, pero el último Adán, que es Cristo, llegó a ser un espíritu vivificante. Nosotros partimos de la premisa que sabemos que Cristo nació milagrosamente en el vientre de su madre, la Virgen María, pero en realidad espiritualmente nos explica la Escritura que aún Cristo comenzó como nosotros, teniendo un cuerpo de debilidades igual que nosotros, pero nos está diciendo que aquel que fue señalado para ser el Mesías llegó a ser un espíritu vivificante. Entonces, Dios nos está queriendo decir que el misterio de Cristo es que nosotros no nos desanimemos porque vemos que en algunos aspectos de nuestra vida todavía nos expresamos como un alma viviente, todavía hay aspectos de nuestra vida que son alma viviente, pero Dios nos está diciendo, yo quiero que tú llegues a ser en esos aspectos de tu vida un espíritu vivificante. Yo quiero que tú llegues a ser, así como Cristo fue señalado como el Mesías para cumplir un propósito, pero Él también tuvo que atravesar todos estos momentos. Y aún lo podemos ver en su momento en el Getsemaní, cuando Él en su humanidad dice, si es posible, líbrame de la cruz. Yo no, si se puede cumplir de otra manera, y lo estoy parafraseando en mis propias palabras, pasa de mí este momento, no me dejes pasarlo. Pero de momento su pensamiento se ubica nuevamente en el propósito de Dios y dice, que no sea como yo quiera, sino como tú. Y este es el aspecto, amados. Nosotros pensamos que porque Jesucristo no fue incorruptible, pero Él tuvo que atravesar la debilidad, Él tuvo que enfrentarse a la tentación en su propia vida. Es decir, Él fue expuesto a tentación, pero finalmente Dios lo reubicó en la imagen de su entendimiento sobre su propósito eterno. Y esto es lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros, reubicarnos en nuestro entendimiento espiritual. ¿Cuál es la imagen que Él quiere que proyectemos? La imagen del Hijo. Pero nosotros vamos a atravesar tiempos, vamos a atravesar situaciones que nuestros pensamientos tienen una gran lucha, un gran conflicto espiritual interno, pero es Dios el que va poniendo los pensamientos de Él, las imágenes adecuadas que hay en el Hijo de Dios, en la mente de Cristo, para llevarnos a su propósito. Entonces, Dios nos quiere vestir. Nos dice aquí, como es el terrenal, así también son los terrenales. Y como es el del cielo, así son también los celestiales. Y así como vestimos, fíjese que nos está hablando del entendimiento. Así como vestimos la imagen del que es de la tierra,
Es decir, nuestro entendimiento, cuando no tenemos la luz de Cristo, es un entendimiento como los de la tierra, y busca las cosas de la tierra. Pero dice, así vestiremos también la imagen del que es del cielo. Es decir, cuando la Escritura nos habla sobre esta expresión de vestirnos de la imagen, nos está hablando de cómo nosotros vamos a entender, si vamos a entender lo que nos pasa terrenalmente o lo vamos a entender celestialmente. Pero yo digo esto, dice el apóstol, hermanos míos, carne y sangre no pueden heredar el reino del cielo. Note esto. Es decir, en todo momento la Escritura nos revela que el reino de Dios es espiritual. Y la resurrección que nos está hablando de Cristo en este sentido es espiritual. Para dejarnos en la conclusión de todo el contexto de decirnos, carne y sangre no heredan el reino de Dios. Pero si nosotros lo entendemos con una mentalidad terrenal, no podemos entender, porque entonces el primer versículo de todo este pasaje nos está diciendo con qué cuerpo vienen. Pero ¿cómo que nos está diciendo con qué cuerpo vienen? Y termina el pasaje diciéndonos que carne y sangre no pueden heredar el reino del cielo. Porque nos está hablando en todo momento que la resurrección de Cristo es espiritual. Es una imagen que nosotros vamos a adquirir en cómo entendemos la vida. Es un entendimiento celestial. Dios nos está pidiendo volver a un entendimiento celestial de la vida. Y nosotros, mire, despojarnos del entendimiento de la tierra, del entendimiento terrenal. Por eso también la Escritura nos dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. Pero ¿dónde buscamos las cosas de arriba? Aquí en la tierra. De eso nos está hablando, de tener un entendimiento celestial. Esa es la resurrección que nosotros hemos adquirido por el Hijo de Dios. Pero la gente solamente está esperando que los cuerpos físicos se levanten del polvo de la tierra, pero Dios en todo momento lo que nos estaba hablando es de una resurrección espiritual. Por eso le dijo también a Nicodemo, Nicodemo, tú tienes que nacer otra vez del agua y del espíritu. Pero no nacemos del espíritu cuando nos morimos físicamente, nacemos del espíritu cuando entendemos espiritualmente. Nacemos del espíritu cuando concebimos la vida de una manera espiritual, de una manera celestial. Por eso digo, hermanos míos, que carne y sangre no pueden heredar el reino del cielo, ni la corrupción heredar la incorrupción. De eso nos está diciendo, que si nosotros no nos vestimos de la imagen celestial, si nosotros no adquirimos un entendimiento celestial de la vida, entonces nosotros no vamos a experimentar la incorrupción, pero desde aquí de la tierra. Por eso en todo el inicio nos está diciendo con qué cuerpo vienen. Porque Dios le está instando, y lo vemos claramente en el capítulo 15 de la misma carta a la iglesia de Corinto. En el versículo 12 dice la Escritura, el Señor por medio de Pablo hablando, así que si se proclama que el Cristo resucitó de entre los muertos, ¿cómo hay algunos entre ustedes que dicen que no hay resurrección de muertos?
De esto se trataba todo el asunto, que ni la iglesia de Corinto había entendido lo que era la resurrección espiritual en Cristo. De esto se trata. Y entonces, como todavía ellos están en este pleito y en estas preguntas, el apóstol Pablo le establece y por eso les habla del primer Adán y del postrer Adán. Porque ellos están alegando todavía unas cosas, esperando una muerte física, pero él está diciendo la resurrección en Cristo. Con el cuerpo que venimos a esta generación, por eso él está hablando con el cuerpo que venimos. Es un cuerpo celestial. Y de eso se trata. Por eso entonces le exhorta a la iglesia, vístanse la imagen. ¿Cómo te vistes una imagen? Vístanse de la imagen del cielo. Le está hablando, tengan una mentalidad celestial, tengan un entendimiento celestial. Y de eso se trata, ser resucitado en Cristo, tener un entendimiento celestial de la vida. Y ahí es que nosotros nos vestimos del celestial y dejamos de entender la vida desde un ámbito terrenal. Entonces es preciso que nosotros entendamos, amados, que depende el entendimiento con el que nosotros estemos funcionando, es el que vamos a manifestar a Dios, o el entendimiento de Dios, o a nosotros mismos, o el entendimiento nuestro. ¿Sabe que espiritualmente podemos establecer entonces que la inmadurez, si nosotros lo vamos a comparar físicamente con algo, la inmadurez es como un cáncer fulminante en la vida de un creyente? Porque ¿qué es lo que hace la inmadurez? La inmadurez lo que mata es un propósito de Dios. Por eso la gente sigue religiosamente en sus vidas, pero nunca cumple una asignación de Dios. Porque la inmadurez es la manera en que el mundo o el pensamiento del mundo o el entendimiento del mundo te convence de que como sigues está bien, que no necesitas una asignación espiritual, que no necesitas cumplir ningún llamado de Dios, que eso es una fábula. Pero Dios sí tiene un propósito para cada uno de nosotros. Y Dios quiere que lo expresemos. Entonces la inmadurez es la manera en que un propósito de Dios es matado en nuestra vida. Nuestro pensamiento mata los propósitos de Dios. Y utiliza personas en el ámbito religioso para abortar esos propósitos de Dios para nuestra vida. Pero nosotros tenemos que entender que todo esto por milenios ha causado un retraso generacional en la iglesia y no nos ha llevado a la iglesia como generación a cumplir un propósito de Dios. Y decía el apóstol Juan Balistreri, que escuchaba y estos puntos del apóstol, nos decía, mire, la inmadurez como una patología en el alma. Imagínese, como un desorden, una disfunción en nuestra alma. Y la inmadurez espiritual cobra víctimas diariamente. Muchas personas se van de la vida sin cumplir propósitos de Dios. Muchos creyentes viven sus vidas como las viven los incrédulos por su inmadurez. Entonces, así, amados, como en el ámbito físico, cuando se nos quiere evitar de un peligro, se nos quiere evitar de un accidente,
a través de una calle que no tiene salida o que hay un hoyo o algo que nos va a causar o que puede causarnos la muerte física. Entonces, ¿qué se hace en ese camino? Se levantan luces o se levantan señales para mostrar que esa vía o ese camino no tiene salida o su fin es un camino de muerte. Así también en el ámbito espiritual, para eso precisamente se encienden luces. Para eso precisamente Dios en nuestros tiempos enciende personas como luces. Luces que sirven para nosotros como señales espirituales, para nosotros abrir nuestros ojos y nuestros oídos. Así también tiene que ser en la generación que viva la madurez de Cristo. Dios está llamándonos como generación de iglesia a la madurez en Cristo. Cristo, escúchame bien, y esto me impactó grandemente cuando el apóstol Balistreri decía esto y yo con esto llegaba al meollo del asunto sobre este entendimiento espiritual que Dios nos quiere dar. Cristo no quiere ser la solución cuando todo te falla. ¿Por qué todo tiene que fallarte y último tú escojas a Cristo? No, Él es la solución para que todo nos salga bien. Dios no quiere que tú intentes muchas cosas y después que Cristo te fundó. No, Dios quiere hacer el fundamento y la base de todo lo que tú elijas y decidas en todos los ámbitos de tu vida para que todo nos salga bien. Dios no quiere que solamente Él sea la solución cuando todo te falla. Eso no lo dijo la religión, pero Dios quiere ser todo, el todo de nuestra vida para que todo nos salga bien. Ese es el punto. Dios quiere que toda nuestra vida sea basada en Cristo. Dios quiere que todas las decisiones en todos los ámbitos de nuestra vida sea basada en Cristo. Pero todos buscamos la solución en Cristo cuando todo nos falla. Pero Dios nos está llamando a otra dimensión de madurez en el crecimiento espiritual. Cristo quiere alumbrarnos primero. Cristo quiere que nos detengamos y Él quiere ser nuestra luz primero y Él inspirar todas nuestras decisiones. Y Él basar todas nuestras decisiones y Él ponerle fundamento a todas nuestras decisiones para que entonces cuando ejecutemos todo lo que Él nos ha alumbrado, entonces cuando implementemos todo, en todo seamos prosperados. Ese es el anhelo y el deseo de Dios. Me impactó algo que dijeron en la radio el día de hoy también y todo confirmaba lo que Dios ponía en mi interior para expresar en esta tarde esta palabra. Y era que nosotros esperamos que Dios cumpla todos nuestros deseos. Pero Dios quiere cumplir sus deseos en nosotros. Y a veces todos nuestros deseos no son el propósito de Dios. Y por eso tal vez es que nuestros deseos no se cumplen muchas veces porque dice la palabra que si nosotros estamos en Él, entonces todas nuestras decisiones, todo lo que nosotros queremos, todos nuestros deseos se cumplen porque nuestros deseos terminan siendo los deseos de Dios. En esto también se basa cuando la Escritura dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás será añadido. Es decir, si nosotros
nos alineamos al deseo de Dios, al deseo del corazón de Cristo, entonces nosotros alineados, nuestro corazón entonces va a tener los deseos de Dios, y porque nuestro corazón tiene los deseos de Dios, entonces Dios cumple esos deseos, porque son los deseos de Dios. Pero primero Dios nos llama a un ámbito de alineación con Él. Alineamiento con el Padre, alineamiento de nuestro corazón con el de Él. Y esto es lo que Dios desea, establecer su voluntad a través de nosotros. Por eso es que primero Él nos tiene que hacer conocer. Por eso es que primero Él nos tiene que vestir con su entendimiento, con su mente. Él nos viste con su mente, para que entonces expresemos esa mente, para que entonces nosotros expresemos esa imagen. Si la imagen en nuestro espíritu y en nuestra alma es Cristo, entonces todo nuestro ser expresará a Cristo. Así que en esta tarde, hasta aquí dejo esta palabra, declarando que tú eres vestido en esta tarde de Cristo. Tú eres vestido con el Señor, que tu entendimiento y el de todos nosotros comienza a dejar de ser terrenal para ser celestial. Eso es lo que el Señor está estableciendo con nosotros en esta temporada. Te invito a conectarte a nuestro canal Cielo Nuevo. Allí bajamos cada palabra que el Señor nos inspira para que la gente tenga acceso y pueda compartir a otros la palabra, y que muchos sean añadidos al reino de Dios. Que su entendimiento pueda salir de lo terrenal y entrar a lo celestial. Así que comparte, conéctate con nosotros. Aún allí, si tienes algunas peticiones de oración, nos las puedes compartir y oraremos por ellas. Sé edificado y bendiciones.